Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hacerle el video de trabajo de sombra que había estado pendiente, y la razón por la cual estuvo pendiente era porque muchos de ustedes cuando preguntaban a qué me refería yo con el trabajo de sombra hacían la consulta a través de la curiosidad y no porque tuvieran el trabajo en uno. Ya, el trabajo de sombra es para siempre, igual que la luz. Hay luz y sombra y tenemos que equilibrarlo, ya como el yin y el yang. ¿Qué es la sombra? La sombra es algo con lo que nosotros no queremos ver, no lo identificamos, son atributos que desaprobamos de nosotros mismos y del resto. Primero el trabajo de sombra se hace en uno mismo, después a la sociedad, al colectivo. El trabajo de sombra entran los sentimientos, por ejemplo la homosexualidad reprimida, el matar, el por qué matar, el agredir, el de ser infiel, el de ser celoso, el de abuso, el de las inseguridades, y en el último punto ya son enfermedades físicas. Son emociones reprimidas en nosotros, ya son acciones que no trabajamos. Y nosotros tenemos que trabajar, gestionar nuestra sombra. Ya, el trabajo de sombra, la idea es integrarlo con la luz, porque no puede haber luz si no hay oscuridad. Ya, y nosotros tenemos que hacer el equilibrio. ¿Se acuerdan de mí? O sea, yo he tenido varios trabajos de sombra desde que estoy en esto, pero el trabajo de sombra que se evidenció fue el de cobrar mi lectura. Ahí yo tuve un trabajo de sombra en donde yo era luz, mi luz era ser generosa y mi oscuridad era cobrar. ¿Ya? Esa era mi sombra, porque yo no quería cobrar. Todavía estoy en ese trabajo, en ese proceso de por qué yo no quiero cobrar o por qué me siento mal cobrándole a los demás. Es una sombra, es algo que me impusieron, que uno tiene que ser bueno y bueno es siempre dar. No, bueno es dar y recibir. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de sombra, por ejemplo, si pongámosle abuso físico. Tú eres una persona que sufrió de abuso físico cuando niña o niño, tus padres te agredieron o niños te agredieron, y tú ahora de adulta o adulto agredes a los demás o golpeas a tus hijos. Ahí hay un trabajo de sombra que se tiene que trabajar. El por qué tú agredes, el por qué te agredieron. Pero primero en nosotros. Entonces, ¿por qué me agredieron? Yo me perdono porque me agredieron. Esa persona que me agredió no sabía conscientemente el daño que me estaba provocando en ese momento y el daño que me provocó a lo largo de mi vida. Es perdonar esas situaciones. Es como entrar en los recuerdos y darte cuenta de por qué te lastimaron. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener este equilibrio. Por ejemplo, no podemos tener creatividad si no tenemos esta cualidad de destruir o de empezar. No hay un inicio si no hay un final, ¿ya? Entonces ustedes no sientan que el trabajo de sombra es malo. El trabajo de sombra es para que nosotros tengamos un equilibrio en nuestra vida. También acá les voy a dar un ejemplo de la frustración, que cuando ya uno está frustrado, después eso pasa a ser ira. Después de la ira pasa a ser agresión. ¿Y cuál vendría siendo la luz de estas cosas? Por ejemplo, en la frustración vendría siendo la aceptación, en la ira vendría siendo la calma y en la agresión vendría siendo el conversar o la comprensión. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que tiene mucha frustración e ira y al final llega la agresión y tú trabajas eso en ti, ¿por qué yo me frustro? ¿Por qué me cuesta aceptar estas situaciones? Tú las trabajas, te las cuestionas y te das cuenta del por qué te cuestan, entonces empiezas a hacer un trabajo interior en ti. Después ya cuando pasa una situación de frustración te das cuenta, no, si yo lo acepto, se pueden dar más soluciones. Entonces ya no tienes ira y tienes calma porque sabes que van a haber más soluciones y que conversando se llegan a respuestas, ¿cierto? Entonces, como tú ya lo trabajaste en ti, te van a tocar personas que van a tener ese mismo problema que tú tuviste, que es la frustración, la ira, la agresión. Entonces, como tú ya las trabajaste, vas a poder ayudar a esa persona y que esa persona los pueda trabajar en ella. Lo mismo que a mí por acá en el grupo, hay muchas personas que no saben cómo cobrar su trabajo, hay muchas personas que tienen el mismo trabajo de sombra que yo. Entonces, cuando yo salga de este proceso mío, yo voy a poder ayudarlo a ustedes con eso.
Y también hay personas en el grupo que están trabajando la sombra en los abusos sexuales. ¿Ya? Entonces, esas personas también van a poder ayudar al resto. No podemos tener bondad si no hay egoísmo, hay que hacer un equilibrio. Ahí también. Todo es equilibrio. Esto lo ayuda a tener el trabajo de sombra nos ayuda a tener a nosotros una relación sana con nosotros mismos, con nuestras emociones. Entonces, al tener nosotros un equilibrio dentro, también podemos generar un equilibrio con nuestro entorno. Entonces, actuar mejor con nuestro entorno. Por ejemplo, para las personas que tienen trabajo de sombra, dice, ¿por qué yo soy tan desordenada? ¿Por qué mi casa siempre está desordenada? Entonces, quizás mi caso, o sea, no es mi caso, es el caso de otra persona, pero lo voy a hacer como que es mío. Que cuando esa persona, no, lo voy a hacer como esa persona limpiaba su casa cuando era adolescente, llegaba su hermana menor y le desordenaba todo. Entonces ella se frustró mucho y ahora le cuesta mucho limpiar su casa. Pero es porque ella cuando la limpiaba no había una cooperación de su entorno para que esa casa se mantuviera limpia. ¿Ya? Entonces ahí también hay trabajo de sombra y nosotros toda la vida vamos a tener trabajo de sombra porque nosotros aquí tenemos que convertirnos en mejores personas, ¿ya? Y enseñarle al resto a ser mejores personas. También se viene un trabajo colectivo de sombra para la humanidad, que es de cuidar al planeta, el de no querer contaminar, y si ustedes se dan cuenta, miran en su entorno, muchas más personas tienen conciencia ambiental. Ahí hubo un trabajo de sombra porque hubo un tiempo, hubieron muchos años en donde las personas no se preocupaban con la contaminación que estábamos generando. Yo siento que yo hace como 4 años empecé como a tener más conciencia de que lo que nosotros hacemos afecta a los de afuera, afecta a nuestro entorno. Voy a explicarles, espero que haya quedado claro sobre el trabajo de sombra, qué es lo que no queremos ver, son emociones reprimidas. En el caso de mi mamá, el haber perdido sus piernas. ¿Por qué? Ahí ella tiene un trabajo de sombra que ya lo empezó a hacer después de su despertar. Lo tuvo ya, gracias, porque ya va a tener un avance en eso. Y era porque ella reprimía mucho sus dones. Nosotros no tenemos que reprimir nada que salga desde adentro. Si está, es muy, ¿cómo lo puedo decir? Es muy evidente, como en mi caso, cuando yo me pongo como muy emocional, es algo que tengo que trabajar y mantener la calma, controlar esa emoción, controlar esta emoción que sale de mí. Lo mismo, controlar los dones, controlar la magia, controlar las emociones, tener el equilibrio. Y en el caso de mi mamá, como era tan mal visto poder soñar y ver las cosas, ver cuando las personas se iban a enfermar o morir, se fue reprimiendo y mi mamá decía que cuando ella veía cosas, no le decía a nadie. Ella estuvo aquí unos días, entonces conversamos harto de este tema y ella decía que no le quería decir a nadie. Y me dijo, Vanessa, ¿y tú que habláis tanto de los ángeles, me podís decir cómo son los ángeles? Y yo le dije, mamá, son como figuras geométricas que son luz, que están aquí, que hacen esto, que de repente hay ángeles que vienen más grandes o dependiendo de nuestra frecuencia vibratoria, vienen en grande o muy grande. Y mi mamá me dijo, es que yo cuando tenía como 23 años vi una figura geométrica que hacía esto, y como que se movía. Yo le dije, mamá, eso era un ángel y por las características que tú me dices, yo creo que era Metatron. Y mi mamá me dijo, uy, yo no le quería decir a nadie porque pensé que me había pasado algo en los ojos. Y mi mamá creía que tenía catarata en los ojos porque cuando miraba veía esas cosas. Entonces son esas cosas que ella reprimió fue lo que provocó esto y el mal cuidado. Porque el no quererte no quererte a ti misma con tus emociones internas o tu apariencia física externa, generas conflictos contigo mismo. Por ejemplo, cuando tú eres muy delgada. Yo fui mucho tiempo muy delgada y me acomplejaba mucho siendo delgada, entonces yo comía mucho y no engordaba. Entonces empecé a tomar pastillas para engordar, jarabes para engordar, y calculaba todas las calorías que comía para poder subir de peso. Era porque estaba muy desconforme conmigo.
Y ni siquiera yo me encontraba fea, era porque las demás personas me decían que era muy delgada. Y ahora digo, ¿por qué tuve que escucharlas? ¿Por qué no me hice caso a mí misma y cuidar mi cuerpo, cuidar mi salud? Si al final era delgada, pero no tenía en una delgadez que fuera para enfermarse. Y ahora estoy con un sobrepeso que no me causa daño a mi salud, pero sí tengo que mejorarla. Entonces uno tiene que a veces hacerse introspección y no silenciar las voces del exterior para poder verse uno mismo. Ahora voy a decirles cómo trabajar la sombra, ya porque hay muchos trabajos. Mis trabajos, gracias a la divinidad, mis trabajos de sombra son suavecitos, son como superficiales, porque hay trabajos de sombra que ya están en estado de enfermedad, en estado de tumores, y ese es un trabajo de sombra más grande. Pero yo les voy a dar estos tips para que ustedes puedan hacer su evaluación o sus trabajos de sombra. Identificar esas situaciones que no te gustan, que te generan una emoción negativa. Por ejemplo, a mí que no me gusta, yo no sabía por qué no me gustaban las personas. Yo no sabía por qué a mí no me gustaba ir al supermercado a hacer fila. Ahora ya lo sé, pero en ese tiempo, años atrás, yo pensaba que era un problema antisocial mío, que yo era como muy antisocial y que por eso no me gustaba. Yo creía que era un problema. O sea, sí, de hecho es un problema porque yo no manejo mucho el filtro de no recibir la energía de mi entorno. Entonces ahí me di cuenta que ahí hay un problema, que hay que trabajarlo. Ya no sé si es un trabajo de sombra, yo creo que sí. Es un trabajo de sombra de poder poner límites al resto, a mi entorno, o poner límite energético y poner límite emocional y de palabra al resto. Entonces, por ejemplo, tú estás en una situación en donde te molestas. Yo lo doy en mi ejemplo. Hacer fila en el banco me molesta. ¿Por qué te molesta? Y ahí tú tienes que identificar, me molesta estar parado. ¿Por qué te molesta estar parado? ¿Qué me duelen las piernas? ¿Y por qué te duelen las piernas? Es porque no hago mucha actividad física. ¿Ya? Es como un ejemplo, no es que sea así, pero por ejemplo tú tienes que identificar por qué hay situaciones que te molestan y empezar a preguntar por qué me molesta. Y vas a ir profundizando, vas a agarrar un hilito. No tengo la nada aquí, pero vas a agarrar un hilito, así, que se va a ir creciendo, creciendo y vas a tener muchas más respuestas, muchas más razones de por qué esa situación no te gusta. También es el ejercicio número 1. Después de escribir esa situación, no, es que a mí no me gusta hacer fila. A la Paulina no le gusta hacer fila. A la Paulina no le gustan los lugares con mucho ruido. A la Paulina no le gusta... ¿Qué otra cosa no me gusta? No, dejémoslo en esas dos cosas que no me gustan. A ti también puede ser, no me gusta que me hablen de tal forma. ¿Por qué no te gusta que te hablen de tal forma? Entonces tú lo anotas y dices, no, es que no me gusta que me hablen en voz alta. Por ejemplo, no es que yo les digo, no, a mí me gusta que me hablen bonito, que me hablen suavecito, porque mi papá era muy buen papá conmigo, pero era un papá que gritaba mucho. Entonces, cuando las personas hablan en voz alta, yo como que me quedo así, como un poco paralizada. Porque recuerdo que mi papá le gritaba a mi mamá y todos los quedábamos tranquilos, como que nadie quería moverse para que él no fijara la atención en nosotros. Por eso a mí no me gustan los lugares. ¿Ves? Yo hice la pregunta recién y ahora estoy teniendo la respuesta. Por eso a mí no me gustan los lugares con ruido, porque me hace recordar esa situación. También hay que identificar nuestra culpa o por qué culpamos a los demás. Ese es el ejercicio 2. A ver, ¿de qué cosas me puedo culpar yo? Yo no soy una persona de las que se echa la culpa de situaciones. No soy una persona que se haga responsable de las situaciones que suceden en mi entorno. Entonces como que no es un ejercicio que yo pueda explicar. Pero es, por ejemplo, si tú te culpas de algo. No, es que yo hago mal las cosas. No, es que yo cocino mal y nunca voy a cocinar bien porque yo cocino mal. A mí me dijeron que yo cocino mal, yo cociné un par de veces y las veces que cociné me dijeron que lo hice mal. Entonces ahí tú te culpas de que cocinas mal. Pero quizás la comida que tú preparaste a las personas que le serviste no les gustaba. No era que tú tienes un problema de cocinar mal. ¿Ya? Entonces esas situaciones que te generan culpa. Por ejemplo, si fuiste víctima de abuso
de cualquier tipo de abuso y tú te sientes responsable. No es que yo provoqué esa situación en donde yo fui víctima de abuso. O quizás ni siquiera te ves como víctima, entonces tú tratas de normalizar una situación que no es normal. Cuando yo trabajé en peluquería, trabajaba con mujeres y cuando las mujeres empezaban a conversar, no es que yo soy buena para conversar, entonces las mujeres se explayaban conversando. Cuando ellas me empezaban a contar sobre su vida íntima, yo quedaba así, así como con cara de asco, sí, con cara de asco, de cómo ellas viven su vida sexual, porque normalizan muchas situaciones que no lo son. Y eso es porque probablemente fueron víctimas de abuso y las personas que la abusaban le hacía ver que eso era una situación normal. Entonces, al decirles, oye, eso no es normal, se sentían culpables. Entonces, ahí tienen que hacer un trabajo de sombra. Y este es el ejercicio 2, es identificar tu culpa. Ahora los vamos a ir con el ejercicio 3. Necesito que realicen una lista de sus atributos. Vamos a ponerle el número 7. ¿Ya? 7 atributos que ustedes tengan en estos momentos y 7 opuestos de esos atributos. ¿Ya? Y ustedes cuando tengan esa lista completa, este es un trabajo más largo, el ejercicio 3 es más largo. Cuando ustedes tengan esa lista completa y vean lo opuesto de sus atributos, van a decir, ¿y cómo lo mejoro? Por ejemplo, no, yo sí estoy entre mujeres, soy muy sociable, pero estoy entre hombres y me comporto de manera agresiva. Un atributo y el opuesto del atributo. Digo, ¿por qué cuando estoy con hombres me pongo agresiva? Entonces empiezo a preguntar. Es que me desagradan sus conversaciones, encuentro que hablan estupideces. No es algo que me sienta cómoda. ¿Y por qué sientes que ellos hablan eso? Empezar a cuestionar de nuevo al punto 1, cuestionar esos atributos o tratar de lo opuesto al atributo y tratar de mejorarlo. Por ejemplo, yo en marzo empecé a hacer una lista con mi hijo, con ellos, en las cosas buenas que yo tenía y las cosas malas que yo tenía que mejorar. Lo mismo para ellos, entonces lo íbamos evaluando toda la semana y en la semana sí íbamos viendo avances. Esto es como cuando nosotros estamos en luz, ya así como estamos, este trabajo de sombra es súper rápido, súper espontáneo. Ya, este sería como el ejercicio más largo, que es la lista, el ejercicio 3, que es de atributos y opuestos de atributos. Hay un trabajo de sombra que se hace con el tarot. Esto yo creo que lo van a hacer las personas que hicieron el curso, que van a hacer el curso de tarot. Por ejemplo, aquí un trabajo de sombra, voy a sacar esta carta. Ah, miren, la carta que me salió. Egoísmo. Egoísmo. Entonces aquí ya me están volviendo a repetir lo mismo. Que tengo que... Bueno, esto es un trabajo más interno. Pero es porque a mí me cuesta cobrar. Porque siento que tengo que regalarlo cuando no tengo que hacerlo. Ya, entonces voy a dejarla aquí para que después, si me toca un trabajo, hacerlo. Porque todavía me está costando mucho este tema. Es difícil para mí, no entiendo la razón del por qué. Todavía. Ya, entonces está el trabajo de sombra con el tarot, en donde las cartas salen y te dicen, por ejemplo, acá, que eres muy complaciente. Acá tú te crees como rey, entonces aquí tú tienes que ver el positivo de esta carta y el negativo de esta carta. Y acá esta carta para mí es totalmente negativa, pero mis guías me dicen que la vea por el lado positivo, en que esa persona dejó 2 espadas para el resto y se lleva 5 para él. Y acá me muestran que esto pueden ser mis hijos, acá o mi familia y los beneficios que puedo tener yo personalmente. Ya, entonces que entregue un poco para mi familia y un poco para mí. Y ahora yo veo esta carta, ahora que ya le hice la lectura así, la veo que es más justa. Porque ¿a quién tengo que entregarle más? A las personas que amo, mi familia, a mí, a las otras personas que amo. ¿Ven? Ahí ya hubo un trabajo de sombra muy sutil, muy suave, muy lindo con el tarot. También mis guías me dicen que les diga a ustedes
que estos trabajos de sombra, estos ejercicios que le estoy dando, lo hagan siempre cuando estén en alta frecuencia. Porque no es bueno entrar en un trabajo de sombra en baja frecuencia porque te quedas anclado ahí en el sufrimiento y no puedes salir. En cambio, cuando estás en alta frecuencia, me toca esta carta, no me siento mal, siento que es como justa. Ahora yo la miro y encuentro que es una carta justa. Y yo antes la interpretaba como egoísta. Pero no es egoísta porque miren lo que deja. No es una carta egoísta. ¿Ya? Ese es el ejercicio, el trabajo de sombra que se hace con el tarot. Porque el tarot te va diciendo lo que tú tienes que trabajar. Tomas una carta y ves el lado positivo de la carta y ves el lado negativo de la carta y ves en qué más estás tú. ¿Estás más en el lado negativo o estás más en el lado positivo? ¿Ya? Y viene este ejercicio que me gusta. Voy a ponerle pausa porque quiero tomar agua. Espérenme un poquito. ¿Ya? Este es mi ejercicio favorito. Ya se llama ejercicio espejo. Buscar a una persona que te desagrade y ver por qué te desagrada. Hacer una lista de por qué esa persona te desagrada. Y les voy a dar un ejemplo personal sobre esta situación. Yo tengo una prima que ahora estamos distanciadas por el tema de la espiritualidad, porque no estamos en la misma frecuencia. Y somos muy similares. Ambas. Somos así físicamente, de carácter y para conversar y para hablar, somos muy similares. Ya, ahora podría decir que yo soy la versión buena y ella es la mala. Pero no, después va a haber un equilibrio. Y cuando hay situaciones, hay formas de mi prima que a mí me molestan y que me generan aquí como un dolor, como una incomodidad, como una rabia, ¿ya? Y yo digo, ¿por qué me genera eso en mi prima? ¿Y por qué es la situación? Cuando yo estoy en conversaciones con ella, me encantaba conversar con ella, porque tenía muchos temas, variados temas de conversación. Pero ella siempre quería tener la razón. Y cuando yo le ponía otro punto de vista, ella no, y como que no, así. Entonces yo, ya no la alego más, la dejo. Y eso a mí me causaba esta rabia. Y yo decía, ¿y por qué me causa rabia? Es porque ella tiene la autoridad de sobreponerse y sobreponer su opinión por sobre los demás. Eso es lo que me molestaba, pero no me tiene que molestar que ella sea capaz de eso. A mí lo que me tiene que molestar es no tener yo la capacidad de sobreponerme a su opinión, ¿ya? O poner más autoridad a la opinión que yo estaba entregando. Entonces ahí tengo un trabajo de sombra, que es el trabajo de sombra espejo, que es ver a una persona que te desagrada. A mí mi prima no me desagrada, pero sí me desagrada esa situación, ese enfrentamiento que teníamos cuando teníamos temas de conversación. Y era porque yo no tenía la autoridad suficiente para hacer valer mi opinión por sobre la de ella. Y no es que uno tiene que, uno no tiene que sobreponer sus opiniones por sobre el resto, sino dejarla ahí y tratar de llegar a un consenso. Y en ocasiones sí llegábamos a un consenso de la opinión que estábamos generando ambas. Siempre tenemos puntos de vista distintos. Ya, y además tiene un tema, conversa como yo. Me gustaba mucho conversar con ella. Ahora, entonces, ese es un ejemplo. Ustedes tienen que buscar una persona que les desagrade y poner por qué les desagrada. Y es muy probable que ustedes estén proyectando su sombra en esa persona. Ya, entonces todas las cosas que te desagradan de esa persona es tu sombra hablándote, diciéndote, tenemos que trabajar estas emociones porque yo puedo trabajarlas de mejor manera de la que las tenemos ocultas aquí. ¿Ya? Esa, y vendría el ejercicio 2 de ejercicio espejo, que es buscar una persona a la cual tú admiras mucho, que tiene muchas virtudes. ¿Ya? Entonces tú ves todo eso positivo. A ver, es que yo así como que admire mucho, sí, admiro a mi pareja, porque él es muy bueno para conversar, se expresa súper bien y siempre tiene términos muy como rebuscados y como que a mí me encanta porque me deja así. Entonces digo, ¡ay, qué inteligente! ¡Qué bonito habla! ¡Qué clarito! Entonces mis guías me dicen que yo tengo esas mismas capacidades dentro de mí y que tengo que trabajarla. Entonces cuando tú ves a una persona con muchas virtudes, tú tienes esas virtudes por desarrollar. Entonces,
Primero vienes con el ejercicio espejo de la persona negativa y luego el ejercicio espejo de la persona positiva. Te vas a dar cuenta que en tu lado negativo hay cosas que trabajar, y cuando veas el lado positivo te vas a dar cuenta que tienes muchas más cosas por las cuales trabajar. Ese vendría siendo el ejercicio, y viene el último ejercicio, que es de niño. Es ponerte, por ejemplo, Pablina, 7 años. Creo que a los 7 años era como cuando más mal lo pasaba. ¿Ya? Pablina, 7 años. Ya, y tengo que poner los atributos que aplaudían cuando yo tenía 7 años. Mis tíos, los vecinos, mi amigo, mi entorno. Entonces a la Pablina de 7 años le decían que era inteligente, que era cooperadora, que era creativa, que sabía leer, sabía sumar, sabía multiplicar y sabía mucho. Ya, una Pablina con esos atributos. Y me recuerdo en mis lados negativos de la Pablina, o los atributos negativos que me reprimían mi entorno, que era mentirosa, porque yo decía que veía ángeles, que veía duendes, que veía cosas, entonces me decían que era una Pablina mentirosa. A mí me decían Vanessa, pero yo ahora ya me llamo Pablina. Ya me decían la Vanessa es mentirosa, la Vanessa es inventora, y como Vanessa no digáis esas cosas, Vanessa, ¿por qué estáis mintiendo? Como los ángeles no existen, los duendes no existen, y todo los hadas tampoco. Ya, entonces yo sentía que era como una Vanessa mentirosa. También aparte de eso me decían que era contestadora, porque como yo sabía mucho, yo creía que sabía más que los adultos. Entonces cuando los adultos estaban conversando, yo iba y me metía en la conversación a entregar mi opinión. Entonces ahí me reprimían, que no entregara mi opinión, aunque yo sintiera aquí dentro que yo tenía mucha más razón. Y muchas veces mi papá me decía, yo sé que tú tienes más razón, pero hay que hacer creer a los adultos que ellos también tienen razón, porque eso es lo que les gusta a ellos. Entonces ahí están los atributos reprimidos. También era mala para comer, era regodiona, no me gustaban muchas cosas, entonces como que comía de muy poca variedad, y me reclamaban mucho eso, que era como muy regalona al comer, porque mi papá no me obligaba a comer cosas que a mí no me gustaban. Pero mis tíos sí. Mis tíos siempre me servían platos grandes de comida, y a mí no me gustaban. A mí me gustaba, por ejemplo, tomar leche y comer manzanas verdes, o comer tomates con sal junto con la leche. Y mis tíos me decían, ¿te va a doler el estómago? Yo no recuerdo que me haya dolido nunca el estómago. Le pregunté a mi mamá si cuando era chica y comía eso me dolía el estómago, y me dijo que no, que nunca me enfermé del estómago con eso, porque comía ciruelas verdes con sal y al ratito me tomaba mi leche. Y no me pasaba nada en el estómago, y era algo que me gustaba, pero para las demás personas no era bueno, porque no estaban acostumbrados a que alguien hiciera eso. Entonces ahí está la Pablina reprimida. Entonces ustedes tienen que hacer una lista con tu nombre, la edad y los atributos que te favorecían y los atributos que reprimían. ¿Ya? Y ese vendría siendo los ejercicios para hacer el trabajo de sombra. Recuerden hacer estos ejercicios siempre en vibraciones altas para que no se queden anclados en el sufrimiento y en esas cosas. Si tienen más dudas, me dejan las preguntas bien claritas, porque ya somos adultos, somos personas grandes que podemos expresarlos bien. Así que ponen, Pablina, a mí no me quedó claro tal cosa, ¿me puedes responder? ¿Ya? Porque ustedes dicen, no, es que no me quedó claro, pongámosle aquí mismo, del trabajo de sombra. No, ¿qué del trabajo de sombra no te quedó claro para que yo pueda explicártelo de mejor forma? Ya, entonces ahora, como a mí me están pidiendo que me exprese bien, que hable más lento, que hable más claro, ustedes también tienen que hacerlo. ¿Ya? Cuando ustedes hagan sus consultas, si quieren escribir cariño, bonito, escriben su comentario de amor, de cariño, de saludo y todo eso. Y si tienen una pregunta, al ladito abajo ponen la pregunta bien específica. Vamos a empezar a trabajar así para que esta comunicación sea bien clara, para que sea expedita también, porque si yo leo bien clara la pregunta, sé qué respuesta tengo que dar. Pero si la pregunta queda en el aire, yo puedo buscar un montón de información que no voy a poder entregarles. O sí, no les voy a poder entregar, porque al final me voy a ir por las ramas de cada punto de vista que yo tenga. Entonces ustedes, la pregunta bien específica y yo una respuesta clara. ¿Les parece?
Así que eso sería sobre el trabajo de sombra. Recuerden que somos luz, somos oscuridad y tenemos que hacer el equilibrio. Que como hay bondad, hay egoísmo, como hay ira, hay calma y siempre tenemos que ver un equilibrio. Yo les dije, no puedo ser siempre calma, tengo que tener un equilibrio entre la ira y la calma. Lo mismo ustedes. Por ejemplo, me dicen que se los viene mucho trabajo de sombra social, el tema de la homosexualidad, emociones reprimidas, porque ante el alma gemela existen desde siempre, desde siempre. A veces venían en dos hombres, dos mujeres, hombre-mujer, y vienen almas gemelas como amistad, pero esta conexión que tú tienes con tu alma gemela, por ejemplo, a mí me toca a mi amiga alma gemela, yo siento que a mi amiga la amo y la quiero mucho, 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 y antes era mal visto querer a tu amiga más que a tu pareja, ¿ya? Porque probablemente esta pareja con la que esta mujer estaba no es el hombre para ella, es una pareja pasajera. Porque aquí vienen parejas que te vienen a enseñar cosas de tu vida y pasan y tú sigues con tu vida, te mejoraste como mujer, tuviste experiencia, aprendizaje, pero resulta que tu amiga siempre está ahí, ¿ya? Entonces eso era mal visto, porque no tenían comprensión de que hay almas gemelas, de que hay personas que vienen a ser pasajeras en tu vida, vienen amistades pasajeras, vienen parejas pasajeras y vienen personas a quedarse para siempre, a compartir esta vida contigo y a compartir la siguiente. Entonces hay mucho tabú con el tema de la homosexualidad porque era algo que no se podía trabajar. El de matar. No es que cuando... Yo recuerdo haber visto una noticia en donde en Santiago de Chile hay muchos campamentos y habían dos niños chiquititos, como de 5 o 6 años, elevando volantines. Y un niño le prestó el volantín al otro. ¿Ya? Y ese otro tomó el volantín y se le quedó enredado en los cables. Y no se hizo responsable y arrancó y se fue y dejó al niñito sin volantín y tomó su volantín y se fue. Entonces fue el hermano mayor de ese niño de 6 años, a donde el niño de 6, a la casa del niño que le había dejado el volantín en los cables, a reclamarle el volantín o que se lo pagara. Y salió el padre ebrio de ese niño y mató al chico de 16 años. Entonces después vino el tío y mató al padre y así, y se armaron unas bandas rivales. Yo recuerdo que vi esa noticia y esa banda sale como todo el tiempo en noticia, y pensar que fue por eso. La razón de que esas personas se enemistaron fue por un volantín, por un cometa. Un cometa que tú podrías haber comprado, ya lo siento, mira, mi hijo lo hizo sin querer, yo voy a trabajar, te lo puedo pagar o te entrego este, o compartan con los niños, por ejemplo, en el caso de no poder adquirir otro volantín, decir ya, compartamos este volantín, un tiempo para ti, un tiempo para mí, discúlpame, no sé. Eso de matar, llegar a los golpes, siempre se puede conversar antes. Y yo siempre cuando veía esa noticia, cada vez que sale, digo, si era tan evitable, ¿por qué tenían que llegar a ese punto? Es porque habían trabajos de sombra no hechos. Entonces, de ahora en adelante, en esta sociedad, cuando pasen esas situaciones, van a haber muchas más personas preparadas a enfrentarse a ese tipo de situaciones y a encontrar la solución. El tema de los celos. Esas inseguridades que te provocaron parejas anteriores. Pero ¿por qué esa pareja anterior te provocó tanta inseguridad? Porque esa persona, a mí, mis guías me mostraron que cuando un hombre muestra te hace sentir muy mal como mujer. Esto es como... Porque yo le hice la consulta porque a mí me tocó pasar por unas situaciones que yo sentía que no me merecía. Y mis guías me mostraron que cuando un hombre te hace sentir inferior como mujer, como que eres fea, como que hay mujeres más bonitas que tú, y te empiezan a hundir en esto, es porque esos hombres te ven a ti como mucho más superior a él. Entonces tienen tanto miedo a perderte que empiezan a hacerte sentir mal para no perderte. Como que tú veas como la única persona que va a estar ahí para ti va a ser esa persona, esa pareja que te está dañando. Y es porque esos hombres no son capaces de desarrollar sus habilidades. Y
Entonces eso te provoca, por ejemplo, que te empiecen a hacer sentir mal, que hay mujeres más bonitas que tú, te provoca que tú te vuelvas celosa. Entonces ya ahí tú te tienes un trauma y empiezas como a exagerar mucho los celos. Y terminas convirtiéndote, no sé cómo se le llama a esa enfermedad cuando las mujeres son muy celosas, pero sí recuerdo muchas situaciones en donde cuando yo iba a trabajar en peluquería veía mujeres muy bonitas que el hombre la trataba muy mal. Y yo decía, pero si él no es más que ella, ¿por qué le hace eso? ¿Por qué le dice eso? Y es por eso, porque ese hombre no se sentía lo suficientemente capaz para mantener una mujer como ella. Mantener no es que te mantenga económicamente, sino como mantenerla como pareja. Y ahí también viene la inseguridad de no trabajada, porque a veces es tanto lo que te dicen el entorno, de que eres fea, de que hay mujeres más bonitas, de que esto otro, que no eres capaz, que no puedes estudiar, que no puedes trabajar. Te generan muchas inseguridades y no trabajas tus habilidades. Y eso también, a ver, viene la depresión, la caída del pelo, el rompimiento de uñas prematuro, la piel seca. Eso se lo generan las inseguridades. No sé qué más tengo que hablar de este tema. Miren, como hay luz, hay sombra. Entonces todas las cualidades que nosotros tenemos en luz, también las tenemos en sombra. Por ejemplo, ustedes por ejemplo, háganme una lista a mí de las cualidades en luz que ustedes ven en mí. Por ejemplo, el ser generosa, el ser simpática, el hablar, el ser cariñosa. Yo detrás de eso también tengo lados negativos. Por ejemplo, no recuerdo bien qué cualidades nombré recién, pero simpática. Ya dije que era simpática, creo que dije que era simpática, pero también soy pesada. Con personas también soy desagradable. Ya, no tanto, creo que no soy tan desagradable, pero sí. O soy generosa, demasiado generosa, que en un punto no llego a ser tan generosa que dejo de recibir para mí para entregar al resto. Entonces, como hay luz, hay oscuridad y ustedes tienen luz y tienen oscuridad que trabajar y desarrollar para poder trabajarla en ustedes y después trabajarla con los demás. Eso sería el video de hoy. Espero que haya quedado claro. Si no queda claro, ustedes tienen que hacer las preguntas bien específicas para que yo le entregue una respuesta. Así que nos vemos. Recuerden hacer sus trabajos de sombra siempre en vibraciones altas. Ya, ahora la vibración está bien alta, pero nunca está de más recordarlo. Así que muchos cariños, cuídense